no hay nada de malo en empezar con cosas sencillas. El asunto es irlo desarrollando, ir creciendo, porque estas bandas empezaron abajo, fueron desarrollando y fueron creciendo. Pero muchas bandas graban mal y se quedan ahí, Claro. ¿ya? Y muchas bandas que grabaron, gracias a la globalización, empezamos a entender que cualquiera puede grabar, y lo cual, vuelvo y repito, me parece perfecto y correcto, pero son maquetas. Entonces, muchas bandas que lanzaron maquetas, dime dónde están ahora. Cafeinómanos. ¿Qué tal, queridos amigos de Muchopedia? Estamos en su podcast Cafeinómanos. En esta ocasión estamos con Caluco Roldán. Muchísimas gracias por venir, Caluco. Hola, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Siempre es chévere reunirse contigo otra vez, a los tiempos, aunque han pasado varios años desde que la última vez que nos vimos. Sí, la pandemia y todo ese tipo, pero ya la pandemia pasó casi un año, loco. Creo que la pandemia ya ahora es un mito que está tan arraigado en el subconsciente que es una realidad alterna, ¿me entiendes? O sea, Totalmente, ¿no? cuando las cosas funcionan no hay pandemia, pero cuando algo se detiene, no, es que es la pandemia. Y bueno, Caluco es uno de los productores más renombrados, productores musicales más renombrados de aquí de Quito, en la escena rockera. Y así que vamos a hablar de eso. Él es músico, él es cantante y guitarrista de la banda de metal extremo Priorato. Así que veo que hay muchos temas que vamos a conversar aquí, ¿no? Vamos. Vamos, ¿verdad? De esto se trata. A ver, Caluco, cuéntanos, ¿cómo va la vida de un productor y cómo se mueve el rock aquí en Quito? Porque uno diría a veces, ya con tantos home studios, las bandas ya no se mueven tanto en los estudios de producción, ¿no? Em, no, ahí hay dos opiniones. Voy a topar la primera. Desde el punto de vista técnico, siempre va a ser mejor estar en un estudio de grabación por la cuestión acústica, Obviamente. la cuestión de los equipos y todo. Sin embargo, por otro lado, yo soy una persona del hágalo usted mismo, entonces yo profeso y empujo mucho a la gente que se grabe a sí mismo en las casas, que hagan sus propias maquetas. Me parece maravilloso que los músicos empiecen a tomar conciencia que cuando hacen sus maquetas pueden tener mejores resultados al momento de grabar finalmente su música. Ujú. Ahora, con lo que no estoy de acuerdo es que los músicos piensen que la maqueta puede ser un producto final. Ya, O sea, eso. Eh, no tengo nada en contra de las personas que se autoeducan. Yo soy un ejemplo de eso. Si bien es cierto, yo tengo un título de operador de sonido, bla, 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 que no es la gran cosa. Y tengo cientos de horas en talleres, en workshop y cosas. Tengo, creo que, miles de PDFs leídos en mi vida. O sea, yo creo que la autoeducación es fundamental en cualquier rama, en cualquier cosa. ¿Me entiendes? sí. Pero no creo que un video de YouTube de 3 minutos te vuelva producto. Claro, claro, en eso estamos muy claros. Pero este auge de alguna forma también ha hecho que muchas bandas puedan surgir, esas bandas Por que supuesto. realmente no podían costearse un estudio de grabación. No sé si tú recuerdas cuando teníamos 14, 15 años y la mayor difusión que había eran los cassettes. Ujú. Entonces, a través de los cassettes lo que se hacía es grabar con las grabadoras de estéreos que habían. Grababas los ensayos, grababas los conciertos y básicamente eso era la mejor forma de difusión para las bandas que no podían grabar en un estudio. El asunto es que mucha música y muchas bandas que hoy en día son conocidas como bandas grandes o como cabezas de carteles en Sudamérica son bandas que empezaron con ese tipo de grabación y se las recuerda mucho por ese tipo de grabación, pero son bandas que continuaron porque luego ¿Cómo pasaron, cuáles? A ver, o sea, yo recuerdo haber escuchado, por ponerte un ejemplo sencillo, Vasca. Yo recuerdo haber escuchado primero un concierto de ellos en un cassette. el famoso concierto ese que no se escuchaba absolutamente nada. Exactamente. Ya. Un poco se le escuchaba Exacto. al Juan Pablo. Juan Pablo es, ¿no?, el cantante. Creo que sí, sí. Sí. Ya. Entonces ponte, primero escuché ese, o escuché de otra banda de Quito, Metamorfosis, que tocaban en acústico una canción, por ejemplo. Y eran Ujú. como que. Y luego de 5 años
yo soy costeño, Ujú. yo crecí en la costa. Luego de 5 años llegó a mi tierra, a mi terruño, alguien que tenía un cassette que había copiado de una grabación ya en estudio. Correcto, ¿me entiendes? Y ya era otra cosa. Claro, ya era otra cosa. Pero a lo que quería llegar con esto es que no hay nada de malo en empezar con cosas sencillas. El asunto es irlo desarrollando y creciendo. Porque estas bandas empezaron abajo, fueron desarrollando y fueron creciendo. Pero muchas bandas graban mal y se quedan ahí, Claro. ¿ya? Y muchas bandas que grabaron, gracias a la globalización, empezamos a entender que cualquiera puede grabar, y lo cual, vuelvo y repito, me parece perfecto y correcto, pero son maquetas. Entonces, muchas bandas que lanzaron maquetas, dime dónde están ahora. ¿Cuántas bandas ya desaparecían? Claro. Yo escuchaba un podcast de la BBC y hablaban algunos productores y uno de ellos decía algo que me parecía importantísimo, es que el hecho de no poder grabar cuando tú quieres también se vuelve un filtro para que la música crezca. Porque limita a que tu trabajo cada vez sea más pulido, para que la gente decida invertir en vos. Claro. Es Estamos hablando de calidad, ¿no? es una balanza bien difícil, porque yo trato de mantenerme en la mitad, porque em, Porque así naciste, como quien dice, ¿no es cierto? O sea, ese fue tu inicio de lo que me contaste. totalmente, o sea, me gusta tanto el punk como para sentirme un hombre de corbata, pero me gusta también de vez en cuando ponerme corbata como para siempre ser punk, ¿me entiendes? O sea, quiero estar en el medio y tomar lo mejor de los dos lados. Ujú. Es como lo veo. Pero bueno, de esa forma también se pudieron dar a conocer bandas, como bien dices tú, Vasca, los mismos Metamorfosis, recuerdo, Tantas más, muchas, sí, muchas. muchísimas más. Hablo de aquí de Ecuador, ¿no? Sí, sí, sí. En el tema. Pero bueno, ¿tú has escuchado alguna banda de estas que se haya grabado en casa y que digas, wow, lo lograron? Ese silencio. He escuchado algunas y me parece que tienen material increíble. ¿Cómo cuál? Si digo una sería quitarle mérito a la otra. Ujú. Ya, Ok, y todos creo que tienen su mérito, ¿me entiendes? Y prefiero sí, guardármelo eso. Pero el asunto es, ya, chévere, lo grabaste. Ahora, ¿qué viene después? claro, claro, por supuesto. O sea, porque incluso hoy en día grabar una canción es el primer paso. Luego viene el video, hay fotografía, hay diseño. O sea, eso es un proceso. Es un proceso muy, muy, muy grande y muy complejo como para ser tomado a la ligera. Sí, te entiendo totalmente. Tú te has caracterizado de la gente con la que has trabajado. Algunas personas son amigos míos. Y cuando nos hemos puesto a hablar de cómo grabaron, algunos dicen, wow, o sea, sale súper bien, pero el caluco es jodido. Soy Sí. exigente, sí. Lo que pasa es que yo me ¿Y qué tomo... significa hacer eso? O sea, ¿de dónde viene esto? eh, verás, yo soy muy relajado si tomas en cuenta que estoy trabajando para ti, pero me vuelvo muy complicado para la gente que no quiere trabajar para sí misma. O sea, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Si vienes a grabar y vienes con una guitarra que no la calibraste nunca, que tiene cuerdas oxidadas, y me dices, loco, la guitarra no tiene brillo, súbele el brillo del amplificador. Bro, el amplificador no te va a dar el brillo que estás buscando porque ese brillo nace de tu guitarra y tu guitarra no lo tiene. Entonces ahí es donde yo me vuelvo el tipo complejo, ¿me entiendes? O sea, porque no digo, no, sí, todo bien, luego lo arreglamos en la mezcla, porque sé que en la mezcla no lo voy a poder arreglar porque no puedo poner algo que no existe, algo que no está ahí. O hey, los bajos. Sí, lo de los bajos Ya, es bien complejo. yo soy un bajista, o sea, soy un bajista frustrado y por ende me gusta que los bajos se sientan en las grabaciones. Tal vez no que estén en primer plano, pero en determinados momentos salen y salen muy claramente los bajos que hago yo. Y me dicen, loco, creo que el bajo necesita más peso. Yo, dale, pero tu bajo no tiene peso. O sea, busquemos una opción, ¿me Claro. entiendes? O sea, es como grabar con un redoblante de 8 pulgadas y quererlo hacer sonar como un pícolo. Eventualmente puedes poner un sampler, pero todo nace desde el principio. Otra cosa, mira. Es que estamos hablando de una cuestión también de acústicas y no solo de métodos de grabación, sino de cómo
tú te defines como banda y si tienes las probabilidades de comprarte una buena guitarra, de poner cosas, ¿no? Que es una inversión finalmente. Bueno, pero no necesariamente la marca va a definir tu sonido. O sea, De yo, acuerdo. De acuerdo. yo tengo un amplificador Carson que mi papá me lo compró cuando tenía creo que 17, 16 años. Es un amplificador de bajo, de hecho. Y Priorato sigue sonando muchas de sus guitarras rítmicas a través de ese amplificador. Sí. Aunque yo tengo un Mesa Boogie en mi casa, por ejemplo, que todavía estoy pagando. Entonces, no necesariamente la marca lo define, pero sí el estado, ¿cachas? O sea, hay gente que dice, no, es que yo no puedo conseguirme la Jackson. O sea, no porque tengas Jackson vas a ser buen guitarrista. Yo conozco gente que con una Primer nos dan 3000 vueltas, ¿me entiendes? Porque es gente dedicada. ¿Te acuerdas del Guitar? Guitar Cuesta, increíble. Él tenía una gran guitarra, pero él tenía una pedalera Zoom, esa que costaba $120, la más baratita, esas que todo el mundo La dice, 505 que "Ah, teníamos todos. sí, Yo todavía que la todo el doy. mundo inicia con esa. Con esa tocaba el Guitar Cuesta, increíble. supuesto. O sea, no era una cuestión de... Es que en este caso no es la flecha, es del indio, ¿me entiendes? Exactamente, Ya. tal cual. Entonces, yo soy complejo porque me dices, a ver, o sea, el proyecto de grabación es un proyecto serio, no vamos a dejar muchas cosas abiertas, hacemos una planificación, vamos a trabajar esto. Entonces, tenemos un papel establecido con lo que vamos a hacer y el rato que vas a grabar me dices, cambié de parecer, voy a hacerlo todo como va saliendo. Es como, Ahí es cuando te choca. claro, porque ya teníamos una planificación. Entonces me dice, voy a inventarme la letra. Dale. Y han pasado 4 horas y te sigues inventando la letra. Entonces yo estoy ahí jugando la compu, el otro guitarrista está ahí dormido, esperando, o sea, me Te doy a entiendo entender. totalmente. Entonces ahí es cuando yo pienso que debemos tomarnos un poco más en serio, no la grabación, sino el ser músicos. Ujú, ujú. Yo, por ejemplo, cuando grabo Priorato o cuando grabo, tengo otro proyecto que se llama Sangre en Saturno, que es un poco más grunge. Siendo Lo grunge, escuché, estaba muy bueno, ¿ah? siendo grunge no le dejo tanta libertad a la improvisación. O sea, la gente piensa que la improvisación de las cámaras y de las artes es eso, una improvisación, pero mucha improvisación de la arte está realmente pensada, ¿me entiendes? Y y los pequeños conatos de espontaneidad se sienten simplemente porque hay partes pensadas. Entonces, pensamiento, planificación, ¿me cachas? Sí, Entonces, permite que se note. claro. Oye, ¿Verdad? me contaste que a ti te gusta el café, ¿no? Los que me conocen dirán que no. No, sí, sí, Bueno, nosotros siempre hacemos un rito que es moler el café. Hoy no traje el molino eléctrico, pero tú me viste moler el café. Sí. Te conté cuál era el café. Es un café de altura, así que bueno, vamos a compartir. Bueno, como te decía, yo había hablado con algunos amigos que han hecho canciones contigo y me contaban eso, pero en buena onda, ¿no? Claro. Que eres un poco complicado. No complicado, sino más bien Exigente. exigente. Esa es la palabra. Es que yo me tomo en serio mi trabajo y siento que cuando me pagas por algo, si yo no cumplo a cabalidad por lo que me pagaste, siento que estoy haciendo algo mal. Oye, ¿y alguna vez has tenido que decir a una producción que tú estás haciendo de la que te están pagando? Tú, hay que quedar de acuerdo que tú me contaste que tú vives de esto, ¿no? Sí. ¿Tú has tenido que dejar ahí una grabación a un lado? ¿Por qué? O sea, Te pregunto, ¿porque no te gustó? ¿Porque no lo sé? no, o sea, nunca he llegado al punto en que trabajo algo que no me gusta. Nunca. Ah, ya. Ajá. Eh, Nunca he dejado una grabación sin terminar. Grabaciones no se han publicado, pero se han terminado. Salud, muchachos. Salud, salud. No se han publicado por A o B cosas, pero siempre han sido terminadas. A veces es difícil porque em, el arte es una cuestión de belleza y para la belleza hay diferentes formas de observarlo, Ujú. ¿entiendes? Entonces, algo que a mí no me gusta, le puede gustar a él, algo que a mí no me sale, le puede salir a él y viceversa. Por eso yo siempre con las personas que trabajo, o sea, cuando me llaman y me dicen, ve, Caluco, quiero grabar contigo, yo les digo, ya, chévere, pero pongamos en consideración esto, yo voy a opinar, voy a tratar de guiarlos si ustedes me permiten, pero si ustedes están buscando solo una persona que haga control rec, tal vez yo no soy la Esa persona indicada para ustedes. A Entonces, eso quería ir.
Entonces, ahí es cuando yo les digo, mira, conozco a estas personas que son muy buenos en lo que hacen y te pueden ayudar de mejor manera que yo, porque yo trabajo de otra forma. Yo trabajo de otra forma. Y no significa que mi trabajo sea mejor o peor, solo es diferente. Es tu estilo. Es como a mí me gusta trabajar, correcto. Oye, yo no sé si has visto hace un poco de tiempo hicieron una entrevista, me parece que era de 60 Minutes, que es uno de los programas más importantes de Ok. los Estados Unidos, y le hacen una entrevista a Rick Rubin, que es el Sí, gurú de los productores, ¿no? Y le preguntan ahí, ¿tú sabes algo de música? Y el tipo No. dice, no. ¿Y manejas consolas? No. Y le dicen, "Bueno, ¿y en qué consiste tu trabajo?" Y dice, sí, que la gente confíe en mi buen gusto musical. Ya. Ahí ya me siento identificado con él, te voy a decir por qué. Porque mi conocimiento es técnico en cuestión de audio. O sea, hazle un lado a la música. Yo Ujú. entiendo de consolas, medianamente creo hacer un trabajo aceptable. Sigo aprendiendo para El poder, mundo del para, audio es para- muy duro, ¿no? para poder dar un cada vez mejor resultados a mi trabajo. Pero ahí viene el asunto, la gente confunde mucho la mezcla, el mastering, la producción. Son diferentes etapas en un momento de grabación. Ujú. En lo que tiene que ver con la parte técnica, yo trato de estudiar para aprender nuevos métodos y estar siempre con los estándares. Pero en la parte de producción, yo utilizo más, soy un poco más Rick Rubin. Yo no estudié música. Mm. Yo en la música soy empírico. Aprendí a tocar la guitarra con un librito que decía Música Moderna de Julio Jaramillo. No, Sí, qué bien. ya. Entonces, aprendí de esa forma. Entonces, yo sé mis acordes y luego descubrí que lo que hacía era una escala. Ah, de putas, ¿cómo se llama? Escala pentatónica. Y ahí terminó todo mi conocimiento. No me fui ni más allá ni más acá. Me quedé ahí. Y a veces escucho solos increíbles. Y me dicen, ya grabemos. Digo, no, no encaja. Entonces ellos me quedan bien y me dicen, Caluco dice, bro, tengo 2 años de estudio de música, o sea, dame crédito. Le digo, te doy el crédito, eres un guitarrista increíble, pero no va a encajar, ¿sabes por qué? Y me dice, ¿por qué? Le digo, porque escucha ahora la parte rítmica. O sea, Por otro lado. trata de juntar las dos cosas. Hazlo más, no separes cuán técnico suena tu solo, sino cuán maravilloso suenan las dos cosas juntas. ¿Qué parte armónica tiene, no? Exacto. ¿Cómo se junta? Le digo, hazle un lado lo técnico, cierra los ojos y escucha. Entonces, ponte, cuando se trata de música, yo voy por ese lado, voy por la parte de cómo suena, de cómo me fluye a mí. Yo escucho mucha música. O sea, con decirte que, y escucho de muchos géneros, ¿no? Ayer de mañana estaba escuchando a Alejandra Guzmán, ¿ya? O sea, y es maravilloso. A mí me gusta. Qué vosota de la mano. Porque yo encuentro, o sea, a mí no me gusta la música por el género, sino encuentro el contenido que me parece bueno y es por donde voy. Entonces, lo que hago es que mi oído fluya. O sea, que deje. Y a ti te va a pasar porque todos tenemos un productor dentro. Que escuchas una canción de una banda nueva que está sonando en la tele o en la radio o en la cafetería o en el show, en donde sea. Ujú. Y te va fluyendo y de repente, pum, algo. No, no cuadran, es eso. Ajá. Es como que Ya, entonces esas alertas son las que a mí me indican cuando algo no va bien. Pero eso es en mi perspectiva y una perspectiva no técnica, porque yo no soy un productor graduado en música, yo no tengo conocimientos avanzados de música, más allá que el que te digo. Entonces, por eso te digo, o sea, yo voy caminando por los dos lados. Me instruyo mucho en la parte técnica para saber cómo debo mezclar. Obvio, también hago cosas como improvisemos esto, pero son cosas planificadas, ¿me entiendes? O sea, que sí. tienen una estructura. Es decir, tu método de trabajo, y esto es un poco para que la gente entienda, ¿no? Cuando uno se mete a un estudio de grabación, va con una idea de las canciones y se pone a planificar. Haces un cuadrito, pones, vamos a grabar primero estas baterías, luego los bajos, de todas las canciones. Luego metemos todas las guitarras y más o menos así se va produciendo un álbum musical. Y de eso es lo que estamos hablando. Entonces, ¿qué es lo importante de aquí? Cuando uno toma algunas decisiones que están por fuera de lo planificado, que pueden quedar mejor, o seguir siempre esa planificación inicial.
Lo importante cuando grabas es dejar el ego afuera. El ego de músico, el ego de productor, el ego que tenemos todos como personas. Todos lo tenemos. Y entrar con un baño de humildad porque finalmente el trabajo, la canción, está por encima de la banda y por encima del productor, por encima del estudio. O sea, la música es algo que perdura siempre. Y a la gente no le importa nada más que la música. O sea, es importante sentarse a leer, quién hizo esto, quién hizo este otro. Pero al final del día, cuando escuchas, no te estás preocupando quién tuvo la razón con respecto a esto, sino qué es lo que realmente suena agradable y qué no. O quién tiene el mejor previo y ese tipo de cosas. No, es que el equipo no lo hace. El equipo no lo hace porque yo recién hace 2 años empecé esta lucha de conseguir equipo análogo, previos y todo. Pero yo antes no lo tenía. Y tienes varias grabaciones antes de eso. Sí, yo creo que sí. Yo creo que en la grabación el aspecto técnico que a mí me importa, como vuelvo y lo repito, pasa a segundo plano cuando la belleza del arte lo supera, ¿me entiendes? O sea, hay canciones de los 60, 70, 50 que son horribles, están mal grabadas, desde el punto de vista técnico están mal. Son maravillosas para el oído, ¿me entiendes? Claro. Entonces, ahí es cuando la belleza supera todo. Y por eso te digo que hay que caminar en los dos lados, o sea, Sabes que yo eso sentía, por ejemplo, con Jimi Hendrix. por supuesto. Todo el mundo habla bien de los Electro Lady, ¿cómo eran? Electro Lady Orchestra. Los estudios. Ya. Electro Lady me parece que eran los estudios donde grababa él. Ajá. Y supuestamente eran los mejores estudios. Pero a mí la grabación de Jimi Hendrix no me convence mucho. Pero en cambio es maravilloso, pues, o sea, estamos hablando de Jimi Hendrix. Entonces hay un montón de variables en este mundo de la producción, ¿no? Yo el otro día escuchaba del disco de Police, creo que fue el tercero de ellos que hicieron. Lo habían hecho encima de una gasolinera en un estudio con un tipo que recién estaba aprendiendo. Y el otro día escuché el disco y me puse, o sea, ya no lo escuché como fan de la música, sino ya me puse a ver. Vamos a analizar, vamos a analizar. Y claro, tiene cosas raras, pero pasan a segundo plano. Porque hay una buena interpretación. Porque la música viene directamente del músico, ¿me entiendes? O sea, lo importante es del músico en todo momento. Y cuando yo me pongo necio, sí, porque me lo hago. Cuando yo me pongo necio, digo, no, eso no va a funcionar, no. Lo que estoy tratando de cuidar no es mi responsabilidad o mi ego o porque quiero tener la razón. Lo que estoy tratando de cuidar es la canción. Sí. Un ejemplo, yo recuerdo con mis amigos de Patricia Las Piernas Largas. Okay. Con ellos hicimos una preproducción de una canción que luego terminaste grabando tú. ¿Cuál de todas? Grabé 10 canciones con eso. Sí, de uno de los del último disco. Y fue completamente diferente a lo que se había planificado, lo que el Alex había visto al inicio. Entonces ahí dije, wow, aquí hay un trabajo y desde ahí como que mi aprecio hacia tu trabajo ha ido mucho más, porque fue de una canción que la trabajé directamente. Pero eso es una cosa aparte. Ahora, yo quiero preguntarte por ahí, ¿tú tienes referencias de productores? ¿Cuáles son los productores que te hacen volar? Y ahí estoy también en los dos mundos, ¿verdad? Porque, por ejemplo, hablando de Nirvana, que es algo que nos Justo gusta. estábamos hablando de Nirvana, ¿no? 2 discos que me gustan mucho. El In Utero, ese fue grabado por un productor que no se mete en la producción y da mucha libertad al músico, ¿ya? Porque él dice, o sea, la idea de él es muy punk y me parece perfecta, es deja que la música fluya. Él dice que es un obrero de la música. Totalmente. Y para hacerlo se pone unos overoles, para grabar se pone un overol. O sea, Y mira, yo no sabía eso y es chistoso porque a mí siempre me preguntan, ¿tú eres ingeniero de grabación? No, yo soy guachimán del audio. Una vez el buen Alfredo Carvajal en una, ¿cómo sería? En un simposio, en una entrevista, en una reunión que se hizo lanzando el Máquinas de Acero 2, me parece, o 1, en el Llave Q él me presentó como ingeniero. Yo dije, no, yo no soy ingeniero, soy un simple guachimán del audio. Y algunos se rieron.
Pero yo no me sentí mal, al contrario, yo me sentí súper bien. Yo soy operador de audio, pero yo me siento eso, un guachimán del audio. O sea, es como que siempre digo a los músicos, ustedes me traen el mueble, yo soy el que elijo el mueble y lo barnizo, pero el mueble lo arman ustedes. Entonces, volviendo al tema, eh, hay dos corrientes que me llaman la atención. El uno es Butch Vig, por ejemplo. Sí. Él tiene un poco más de conocimiento y él interfiere un poco más en las composiciones, incluso en la forma en la que se van desarrollando las canciones. Y el resultado es el Nevermind, que es un disco para mí increíble. Creo que es uno de los mejores discos. La batería de ese disco es maravillosa. El bajo es ¿De cuál? igual, del Nevermind. Nevermind, por Ya, supuesto. ahora tienes el Inútero, que es un disco un poco más crudo. Igual, no deja de ser maravilloso. Y son dos Steve corrientes Albini tiene diferentes. esa forma de grabar así, Total, con ecos las baterías, 10.000 micrófonos. total, total. Entonces, por eso te digo, o sea, nunca puedes, o sea, no puedes atarte a un lado o al otro. A veces la gente me malinterpreta porque yo digo, no, es que hay que estudiar, hay que prepararse. Entonces no dejas de lado a la improvisación. Digo, no, no, no. O sea, lo que te digo es, tengamos un caos controlado. Bien. Pero yo en tus grabaciones te escucho muy metódico, eh, siempre la batería muy, muy a tempo, las baterías suenan muy duro. Más te escucho como Butch Vig que antes que el otro productor Steve Albini. Lo que pasa es que cuando se trata de baterías y bajo, me siento muy, mucho Albini soy mucho en voces, en ecos en voces, en reverberancias en baterías, en efectos para guitarras, por ejemplo, lo que te digo que cambio mucho tipos, o sea, uso diferentes tipos de amplificadores y los voy sumando, utilizo pedales análogos, juego mucho con eso. Ya, O sea, trato de encontrarle un equilibrio a los dos. Para mí, la música se mantiene y se sostiene por el baterista y el bajista. Los guitarristas y vocalistas, si bien es cierto, siempre son los que quieren salir en la foto, deberíamos ser los que estamos atrás. O sea, para mí la batería y el bajo es lo que sostiene una canción. Y ninguna banda puede sonar mejor que lo que suena su baterista. Su batería debe ser perfecta. claro. Porque es lo que... Mueve a la banda. Exacto. Entonces, para mí es muy importante que la batería siempre suene bien. Bueno, entonces, estábamos en esto de cuáles son tus productores favoritos. Entonces hablas de Butch Vig, estás hablando de Steve Albini. Creo que los pusiste porque son como el agua y el aceite prácticamente, ¿no? Exactamente. Exactamente. ¿Cuáles más? No ¿No? tengo uno más. Creo que estoy en la mitad entre los dos. Entre los dos. ¿Qué te parece el trabajo de Brendan O'Brien? ¿Quién es? Brendan O'Brien es uno de los Suena. productores más importantes del grunge. Hizo los discos de Rage Against the Machine, hizo los discos de Stone Temple Pilots, de Soundgarden, me parece que también hizo... Él hizo la mezcla, me parece, porque fue Adam Kasper el que hizo... Ya sé quién es. Ya lo recordé. sí, Sí, o sea, por ejemplo, él es un punto de equilibrio entre los dos, ujú, aunque tiene un poquito más de Albini. sí, Sí, ujú, o sea, él dicen, otra de las discusiones que generalmente tengo con los músicos es el metrónomo. ¿Eres fan del metrónomo o no? Y yo soy fan del metrónomo en absolutamente todo y te voy a explicar por qué. Ujú, Yo he hecho la prueba de grabaciones sin metrónomo. Suenan bien en contexto de grabaciones en vivo. en vivo. Perfecto, son excelentes. Grabaciones de vivo con metrónomo no me gustan. ¿Ya? Cuando graban todos al mismo tiempo. Y he hecho grabaciones en formato disco. A ver, grabamos la batería sin metrónomo, luego pongamos el resto sin metrónomo. Y he comparado lo mismo, pero con metrónomo. El resultado es el día y la noche. Claro. ¿Ya? La gente me dice, no, es que Caluco vas a matar mi audio. Ay, no me dejas ser con el metrónomo. Y le digo, ¿por qué? Dice, porque yo fluyo sin el metrónomo. No. El feeling nace de la seguridad de estar tocando bien y a tiempo. Eso te da el metrónomo. Ya. Cuando no puedes seguir el metrónomo, no es que estás tocando, o sea, cuando tocas sin metrónomo, no es que estás tocando con feeling, estás tocando bien porque no estás siguiendo nada. Ujú. ¿Ya? Entonces, hay que separar eso. Entonces, ahí es cuando dicen, no, es que ya... Pero esto es por tu canción. Es decir, si tienes un método de trabajo y lo vas a hacer con
con instrumentos separados. Vas a grabar por separado. Ahí sí, multipista, diferentes sesiones. Ahí sí, metrónomo. Por supuesto. Si los grabas en vivo, me gusta más la energía de la banda tocando en vivo. Porque yo, no sé ustedes, caballeros, pero yo creo que es diferente la música en vivo que la música grabada en un CD. Sí, totalmente. Por eso es como Megadeth, que es otra de mis bandas favoritas. Me encanta escuchar las grabaciones en vivo y las grabaciones de álbum. O sea, son dos Megadeth diferentes tocando lo mismo. El uno es nicoso, es poderosísimo, es súper técnico. Y el otro es lo mismo con un factor humano al 30%. Uh-huh. ¿Me entiendes? Entonces, eso es lo que yo valoro, ponte, del rock en vivo. Pero entiendo que ese formato, a mi gusto, no funciona bien para un CD que va a perdurar y que le vas a lanzar como la muestra fiel de tu banda. O sea, tú buscas en un CD, cuando vas a lanzar un álbum, que sea grabado multitrack en varias sesiones. Totalmente. Esa es tu filosofía. Totalmente. A no ser que el músico, o sea, que la banda me diga, tengo esta idea. Vamos a hacer una grabación en vivo. Ajá. Y vamos a poner un overdubs. Exactamente. Ya, yo eso lo llamo live session, ¿okay? No live recorded. O sea, es lo mismo, pero no es lo mismo. Sí, porque en la una son todos los músicos tocando, cantando, al mismo tiempo grabados. Mezcla en vivo y se fue. La otra es todos tocando al mismo tiempo, pero vamos a hacer overdubs. Los vamos a empezar a pulir. Pero para que esa grabación tenga overdubs, te filmo cualquier papel que fue hecha con metrónomo. El baterista... Con un clic. El baterista tenía clic, ¿me entiendes? Entonces, por ejemplo, alguien me dijo, no, pero A.M. Pearce grabó el Machine Head sin metrónomo. Ya, era un tipo que ensayaba 7 horas diarias con metrónomo. Entonces, él es el metrónomo. Sí, que es un músico, claro. músico de sesión, un músico... Él es el metrónomo, claro, ¿entiendes? Claro. Entonces, ahí es donde hay que separar el hecho de que, ya, él no grabó con metrónomo, pero es un músico que se prepara con metrónomo. Entonces, tú, querido amigo que estás al otro lado y que me estás odiando, ¿cuántas horas ensayaste con metrónomo antes de grabar tu canción? Claro. Yeah. Ahí viene una de las cosas de los músicos, sobre todo en nuestro medio, ¿no? Somos músicos que no somos 24 horas al día. Somos músicos que estamos un poco impacientados por el trabajo y que tratamos de liberarnos practicando 1 hora a lo mucho. Es que también las condiciones no son las perfectas. Las condiciones no son las perfectas porque quiero que todos los que están del otro lado escuchándonos saben y quisieran, al igual que nosotros, vivir al 100 de la música, pero es complicado. Es complicado. O sea, ser músico en Ecuador es complicado porque los músicos no tienen apoyo. O sea, las cosas como son. Hay bandas que hacen su mejor esfuerzo. Yo he visto, o sea, no se pelean con mitad de sus familias, dejan sus trabajos por la música, intentan hacerlo y luego la respuesta es negativa. Y no porque la música es mala, sino porque seguimos con ese concepto de que todo lo que viene de afuera es mejor. Entonces, ese falso nacionalismo que tenemos y que nos han vendido realmente no se aplica a la música. A mí me fastidia mucho prender la radio y escuchar solo cosas de afuera cuando aquí adentro hay cosas increíbles. Sí, totalmente. Entonces, yo soy complicado, yo soy odioso, yo soy exigente con los músicos. Odioso, dice. Yo soy exigente con los músicos porque creo en la música nacional. Bien. Entonces, la gente tiene que entender que mi compromiso es eso. O sea, yo quiero que a todos nos vaya mejor. Y mi trabajo es decirte lo que tú no quieres oír, porque para eso me estás pagando. Todo lo que yo he dicho sobre que las cosas salen mal sin metrónomo y que salen mal sin prepararte, yo lo puedo comprobar en mi vida. Vayan, escuchen el primer disco de Priorato. Es un disco que tiene canciones increíbles, pero el sonido no es el mejor. De hecho, está del 1 a 10 está de 5 para abajo. Las interpretaciones son increíbles, porque era una etapa de nuestras vidas donde tocábamos mucho, pero la parte técnica no es la mejor. No hay metrónomo, aunque el baterista es muy bueno. Andrés Cárdenas es uno de los mejores bateristas con los que yo he grabado y he podido tocar, uno de mis mejores amigos. Y él es un baterista que es un reloj. Él salvó la grabación, pero mi trabajo como productor fue malo. O sea, hice lo mejor que pude en su momento. En esa época. En esa época, ¿me entiendes? Entonces ahí fue cuando yo luego me di cuenta y dije, no, tengo que aplicar responsabilidad a esto. Y el hecho es darle el valor a la profesión que se merece. Ver un video de YouTube de 3 minutos no me va a ayudar a arreglar una mezcla que en sí está mal porque fue grabada mal.
No me va a volver productor, pero sí me puede encaminar a un mundo de aprendizaje para ser mejor. Perfecto. Es lo que veo. Por supuesto. Oye, y tú estás metido en la cuestión del metal extremo. Una cosa que para la música es también muy compleja en el sentido de que hay un nicho, pero no es un nicho muy grande. ¿Cuánto crees que este tipo de música pueda pegar? ¿O cómo están los músicos, no sé, de alguna forma direccionados para que su arte se mantenga? Yo pienso que los músicos extremos en Ecuador son de los más fieles y de los más trabajadores, verás. Es gente constante que tiene una visión, una firmeza tremenda, una convicción increíble en lo que hace. Y la pasión por la música y se mantienen. O sea, para ellos no hay día, no hay noche, solo hay trabajo constante. Es algo que te puedo decir de ellos. Es gente muy aguerrida. El metal en sí es El aguerrido. metal en sí es así, tiene esa valía, ¿no? Claro, o sea, todos somos coalición para una resistencia. ¿Me entiendes? Trabajo. Pero no es tan distante, por ejemplo, de cómo era el grunge hace años. Ujú. ¿Me entiendes? Que éramos como los mal vistos, que se trabajaba. O sea, yo pienso que todos los géneros tienen algo importante y han desarrollado algo importante. Oye, Todos. y tú como practicante del metal extremo y como productor musical, ¿has tenido alguna vez alguna propuesta como para hacer música urbana, por ejemplo? De hecho, hace 2 días hice mastering para Eugenio Rosero. Es un productor y está incursionando en la música también. Ujú. Me mandó a hacer mastering para trap. Y, o sea, no me cogió de nuevo porque ya lo había hecho antes. No soy experto en el género porque no lo siento en mí, Ya. no lo escucho, o sea, pero ahí es donde ponte ser un poco técnico me ayuda, porque escucho, me mandan una referencia, la escucho, analizo cómo debe sonar, saco mis patrones, y Ya, ajá. que eso es bueno. Pero en el metal, en el rock, en cambio, no analizo nada, solo lo voy sintiendo, ¿me cachas? O sea, lo voy disfrutando. Suena más natural. Por eso yo siempre digo que casi yo no trabajo en el estudio, porque la mayor parte estoy haciendo cosas que me gustan, estoy disfrutando. Qué E chévere. incluso las peleas que se dan, las discusiones, los encontrones, los malos entendidos que hay con los músicos, que hay conmigo mismo. Ajá. O sea, son divertidos porque estás creando algo. Oye, pero no es una leyenda urbana que los músicos se pelean en los estudios de No. grabación. Eso sí es cosa seria. Eso es real. Eso es real. Esto es real. ¿Y cómo vives? ¿Cómo sobrevives a eso? Porque Y a no es veces me fácil. siento y les veo y me empiezo a reír. Ajá, y les digo si se ven lo ridículos que son. Entonces luego, Dices así. claro, Bien. entonces, ¿qué es lo que hago? Corto la tensión entre ellos y hago que los dos se molesten conmigo en ese momento. Entonces, les corto su enojo y les digo, bueno, ahora que tengo su odio hacia mí, sentémonos y vamos a conversar. Entonces ellos reaccionan, ¿me entiendes? Ya. O sea, también aplicando Un un poco poco, de psicología también. a veces hay que ser psicólogo, porque sabes que como productor te vuelves paternalista a veces con ciertas personas, porque no quieres que les pase lo mismo que te pasó a vos cuando empezaste tu banda. Y lo más agradable es del estudio, que yo les digo a todo el mundo, yo quiero que entren acá como clientes y que salgan como amigos. Y la mayoría Y se lo me ocurrió siente la así. pregunta porque recuerdo cuando yo tenía mi banda en finales de los 90s, Inclusive, Rayuela, sí. exactamente. Y quien nos producía era el Guacho Mora, que era el guitarrista de Esparta. Y él decía, lo único que a mí no me gusta de este trabajo, hablaba de ser productor, es esto de que vienen acá y se pelean todo el tiempo las bandas. Eso me molesta. Y con ustedes han sido el único grupo que no han venido aquí y se han peleado. Por eso les acepto. Y nosotros le molestábamos a él, en fin. Pero no es una leyenda urbana. No, pero es que yo estoy muy seguro que tú fuiste con la idea clara a grabar. Hay gente que no va al estudio con la idea clara y ahí es cuando empiezan las peleas. Y generalmente empiezan las peleas entre músicos, luego con el productor luego
trata de solucionarlo, entonces luego los músicos otra vez, y es una constante, pero de hecho que también la edad, o sea, no es que sea Matusalén, pero estoy creciendo, he ido creciendo, y te va dando cierta experiencia como para lidiar con eso y entender. Muchas personas, por ejemplo, como tú me decías, que a veces soy un poco complicado en estudio. He conocido músicos que van a mi estudio y me dicen, oye, eres un pan de Dios, loco. Dice, puta, me fui a otro, yo he trabajado con otros productores que tienen, o sea, más nombre que vos y son el diablo, loco. Y un músico que no No, voy a depende, nombrar, ¿no? me dijo, ve, loco, este man me dañó el psiquis. O sea, yo, después de eso, yo no quise volver a grabar. Dice, y vengo acá con miedo, dice, puta, y me terapiaste y ahora no quiero salir del estudio. Entonces también tiene que ver con el estado anímico, cómo se juntan las estrellas de la noche anterior. O sea, es una cosa de locos. Lo que sí te puedo decir que sea bueno o sea malo, la experiencia durante la grabación, lo único que nunca puede caer en tela de duda es la calidad del trabajo, ¿me entiendes? Entonces, Claro, o sea, se debe tender a eso. ajá, entonces tú siempre busca, va por la canción. Y la gente a veces dice, no, entonces yo le digo, verás, hagamos algo, grabemos a tu forma y a mi forma. Hagamos ¿Ya? las cosas de esta forma y veamos cuál funciona. Esto me ahorra muchos problemas ahora. Y ahora ya con eso, ahora soy el pan de Dios, ¿me entiendes? Método socrático, a ver, vamos. Ya, ¿cuál te gusta? Esta, ya, es la mía. ¿Qué hacemos? Che, loco, perdón, vamos. Y te libras de un montón de cosas. Claro, o sea, pierdo un día de grabación, pero me estoy ahorrando casi un mes, ¿me entiendes? Toda una relación ahí con la gente. ¿Entiendes? Sí, pero está bien, porque al final del día ese es mi trabajo, también es explicar cómo funciona y mostrarte la experiencia de grabar. O sea, em, la gente que ha ido a sonido externo sabe que es así. Sonido externo es una baticueva. Es un lugar para desadaptados, para gente que tiene posiciones políticas muy diferentes, gente que tiene géneros totalmente diferentes en su cabeza, musicales y sexuales. Ujú. Pero todos convergemos dentro y somos personas iguales. Me alegro mucho de escuchar estas. Hemos hablado a los tiempos, no teníamos un plan de tertulia. Eso fue bueno. Yo he estado en ese plan de hacer estas conversaciones, pero con un plancito de tertulia. Y ha salido bien. Creo que hemos hablado de algunas cosas interesantes, cosas que muchas personas no conocen, ¿no? Te agradezco un montón. Ha sido una gran conversación y yo creo que quedan muchos más temas. Ahora, para una próxima ocasión podríamos hacer un top de los productores, de los discos más importantes. Podemos ir por ahí. Sí, sí, sí. Esta ha sido una conversación bastante interesante en el sentido de que estamos sacando un poco los secretos de qué y cómo se hace producción musical en Ecuador. Y la última pregunta que quería hacerte, de verdad, es esto de, tú dices que vives de la música, eso es algo que muchas personas no lo pueden hacer. ¿Y cuál sería tu secreto para esto? Si es que hay un secreto. Ser burro, pero enérgico. Lo dije de manera más criolla posible para que se entienda. Ser productor en Ecuador es difícil, es igual que ser músico. Tal vez un poquito más. Tú me conociste, por ejemplo, conversábamos en el cuarto intento de sonido externo, o sea, en la cuarta etapa. Fueron muchas etapas. Primero empezar el estudio en mi cuarto, en la casa de mis papás, luego en el lugar donde ensayaba, luego en un cuarto en el departamento donde vivía con mi esposa cuando me casé, y luego en un departamento en sociedad con un amigo, y luego otra vez en el departamento de la casa donde me cambié, luego en un cuarto en ese departamento. O sea, fueron muchas historias de ir arriba abajo. Esto no me cayó del cielo, fue un proceso. Los primeros años trabajaba, tenía varios trabajos para poder solventar, para poder vivir. Mi esposa nunca me dejó, siempre me apoyó, igual mi familia, mis amigos. O sea, ser productor es difícil, pero esto es lo que yo quería para mí. Ujú, Por eso he logrado mantenerme, porque aunque las cosas se ponen difíciles, yo sigo. No hago esto como hobby, esta es mi vida. ujú. Entonces no la van a cortar.
Es lo que amo hacer, es lo que me gusta hacer. No me veo haciendo otra cosa más que esto. Entonces sigo, 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 sigo y sigo. Y cuando se trata o la vida te pone un stop, no me paro. Y si tengo que detenerme, entonces cojo un libro y me pongo a estudiar, aprovecho el tiempo y luego continúo. O sea, no me detengo, voy, continúo, impulso. No dejo que pare. Entonces, ¿se puede vivir de la música en Ecuador? Es complicado, pero se puede. Conozco gente que lo hace. Perfecto, perfecto. Ha sido la presencia de Caluco Roldán. Te agradezco un montón esta oportunidad de estar aquí, volverte a ver a los tiempos, hablar de música, hablar de producción musical, que es algo que no se habla todos los días porque, bueno, es un mundo a veces un poco desconocido. Te agradezco esta presencia acá. Muchísimas gracias. Gracias a ti por invitarme. Buen café. Y a ustedes por escucharnos y por permitirnos llegar a sus dispositivos. Muchísimas gracias y a ustedes, queridos amigos de Cafeinómanos y Muchopedia, tengan un resto de jornada espectacular. Cafeinómanos es un podcast de Muchopedia.